Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 65. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 6 de septiembre de 2021, episodio, como decía, número 65 de Fluent Spanish Express Podcast, y como cada lunes, las preguntas, vuestras preguntas, son las protagonistas de la jornada, preguntas que, como ya sabéis, podéis enviarme a través de www.fluentespanish.es/contactar. Allí podéis, en ese formulario de contacto, dejarme todas las preguntas que queráis, no sé, sobre costumbres, sobre vocabulario, sobre expresiones, sobre cultura, bueno, todo lo que queráis, gramática, bueno, todas las preguntas que tengáis, podéis hacerme incluso consejos sobre cómo practicar vuestro español. Y hoy, antes de comenzar, como siempre, www.fluentespanish.express. Mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Fluent Spanish Express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, con lecciones sobre la cultura española y las expresiones que utilizamos los nativos, todo ello con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Por tan solo 5 euros al mes tienes acceso desde el primer día a todos los contenidos. Y empezamos con este programa de lunes, es interesantísimo como siempre con vuestras preguntas. La primera pregunta nos la envía Magdalena desde República Checa y dice: Hola Diego, enhorabuena por el podcast y las lecciones. Muchas gracias, Magdalena. Me gustaría hacerte una pregunta. La semana que viene tengo mi primera entrevista de trabajo en español. Estoy muy nerviosa, un poco nerviosa. ¿Puedes darme algún consejo? Bueno, antes de nada, enhorabuena, Magdalena, por tu primera entrevista en español, y además, seguramente será una experiencia de la que aprenderás muchísimo, estoy seguro, porque hacer una entrevista en otro idioma, yo nunca lo he hecho, pero seguramente que es una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué consejos te puedo dar para hacer esta entrevista en español? Bueno, yo supongo que a nivel de idioma, lo que te podría decir a nivel del uso del español es que, antes de nada decir que una entrevista de trabajo no es un examen de español, con lo cual, si tú cometes algún error, pues no debes estar realmente preocupada si cometes algún error gramatical, porque al final supongo que no van a evaluar tu nivel de español, aunque sí es verdad que si el puesto de trabajo, como se supone, es para desempeñarlo en español, pues supongo que tendrás que tener un nivel mínimo de tu español. Pero bueno, errores también cometemos los nativos, así que no te preocupes y simplemente cuando tengas algún error no te vengas abajo y no pienses que estás haciéndolo mal, así que tranquila. A nivel de preguntas típicas que se hacen en entrevistas de trabajo en España, pues mira, por ejemplo, te puedo decir que yo un consejo que te daría es, por supuesto, que sepas que hagas una investigación previa a la entrevista sobre la empresa en la que quieres entrar a trabajar. Eso da muy buena impresión, el hecho de que tú sepas, por ejemplo, cuándo se fundó la empresa, si es una tienda, por ejemplo, cuántas tiendas tiene, a qué se dedica, muchas cosas, toda la información que puedas conseguir sobre esa empresa, pues te va a ayudar a dar una buena impresión sobre la persona que te está entrevistando, porque va a entender que realmente tienes interés en trabajar con ellos. Preguntas típicas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo aquí en España, por ejemplo, ¿por qué estás interesado en este puesto? Pues obviamente ahí tendrás tus razones para decir por qué quieres trabajar en esa empresa, por qué quieres trabajar en ese puesto que se ofrece en esa empresa. Luego, más preguntas, por ejemplo, ¿por qué eres la persona ideal para este empleo? O sea, ¿cuál es tu perfil y cómo puede encajar dentro de la empresa? ¿Por qué puedes tú aportar a la empresa a través de tus habilidades? Tercera pregunta, por ejemplo, ¿por qué dejaste tu anterior trabajo? Y en este caso es muy importante tener en cuenta no hablar nunca mal de tu anterior trabajo.
¿vale? Es mejor simplemente evitar decir algo malo sobre tu trabajo y simplemente limitarte a decir que dejaste tu trabajo porque estabas buscando algo diferente o, bueno, la razón que sea, pero yo en una entrevista de trabajo nunca hablaría mal de mi anterior trabajo por muy mala experiencia que haya tenido. Entonces, ahí te recomiendo que simplemente si te hacen esa pregunta, que, bueno, pues tengas preparada alguna respuesta del tipo, pues que, no sé, que estás buscando crecer profesionalmente o que tiene la empresa en la que estás haciendo la entrevista tiene una mayor proyección profesional y que puedes conseguir mejorar mucho tus habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hablaría mal de mi anterior trabajo. Cuarta pregunta, ¿cuáles dirías que son tus fortalezas o cuáles crees que son tus puntos fuertes? Y aquí, pues, aquí no hay una respuesta exacta. Hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta que decir cuáles son mis puntos fuertes. Prefiero que sean los demás los que los digan, pero yo ahí directamente va un poco hilada esta pregunta con la de qué crees que puedes aportar a esta empresa. Pues bueno, a través de tus fortalezas, de tus habilidades, pues simplemente contar qué crees que puedes hacer bien en tu trabajo y ayudar a tu nueva empresa. Y luego otra también, cuáles crees que son tus debilidades. Y ahí, por favor, nunca contestar es que creo que soy demasiado perfeccionista. Bueno, aquí en España es muy común que la gente responda soy demasiado perfeccionista y esto a veces me juega una mala pasada, ¿no? Es una respuesta, la verdad, que bastante mala y yo conozco muchas personas que la decían y bueno, la verdad que no es nada interesante y sobre todo para la persona que está entrevistando. Así que bueno, estas son un poco las preguntas que te pueden hacer y también te diría un error bastante, bueno, primero supongo que ya has enviado tu currículum, con lo cual, bueno, pues supongo que aquí en España tenemos mucha costumbre, o al menos antes teníamos mucha costumbre de mentir un poco en nuestro currículum. Y eso cuando estás haciendo una entrevista se nota demasiado cuando alguien realmente no tiene las habilidades que ha compartido en su currículum. Así que simplemente, bueno, pues si has contado la verdad en tu currículum, pues entonces no tendrás ningún problema. En el caso contrario, yo prepararía un poquito las mentiras para poder salir del paso de todo las preguntas que te hagan. Bueno, pues espero que te ayuden estos pequeños consejos y también espero que te vaya muy bien la entrevista y que consigas el trabajo. Así que mucha suerte, Magdalena, y ya nos contarás a ver si has conseguido el trabajo. Bueno, segunda pregunta de hoy. Catherine de Estados Unidos pregunta: buenos días, Diego, enhorabuena por el podcast, me gusta mucho. Muchas gracias, Catherine. En un episodio reciente recomendaste el intercambio de idiomas. No he tenido mucha suerte con esto. ¿Algún consejo? Bueno, respecto al tema de los intercambios de idiomas, yo que también los he utilizado, pues recomiendo paciencia. Sobre todo paciencia, porque no es tan fácil encontrar realmente personas con las que intercambiar el idioma sea una experiencia 100% agradable. Porque a veces en este tipo de plataformas te encuentras personas, por ejemplo, que no están... Su principal motivación para utilizar esa plataforma no es la de intercambiar idiomas, sino, por ejemplo, ligar. Por ejemplo, no vamos a engañarnos, hay personas que se meten en esas plataformas para conocer a otras personas y a partir de ahí, como decimos aquí en España, lo que surja, ¿no? Que si surge una relación o lo que surja, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí te diría que tengas paciencia, que intentes buscar personas que tengan intereses parecidos a los tuyos. También te recomendaría que cuando vais a intercambiar el idioma, acordéis un tiempo que vais a intercambiar cada idioma. Si por ejemplo decidís hablar durante una hora a la semana, pues que dediquéis 30 minutos a cada idioma para que sea equitativo. Y también te diría que intentes buscar personas que tengan un idioma, que tengan un nivel del idioma secundario, por supuesto, parecido al tuyo. Porque eso también va a ayudar un poco a que la experiencia sea un poquito mejor y también a que la otra persona tenga más paciencia, porque a veces si nosotros tenemos un nivel de idioma bastante
peor que la otra persona, puede ser que la otra persona se desespere un poco y entonces no tenga tanta paciencia. También tengo que decir, y siempre se lo digo a mis estudiantes, que un intercambio de idiomas con otra persona no es una clase. Las personas que intercambian idioma simplemente se limitan a hablarlo. Y es muy interesante porque puedes aprender muchas expresiones, pero a veces puede pasar, y a mí me pasaba como estudiante, que te enseñen algunas cosas de gramática o de expresiones que no son muy fiables. Y entonces, bueno, pues puedas cometer errores o aprender cosas que no están bien. Pero bueno, no pasa nada. Simplemente es una experiencia más, hablar con otras personas con diferentes intereses, diferentes acentos, bueno, etcétera, etcétera. Así que muy recomendable, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, que es una práctica que es te da una capacidad de aprendizaje superior a cualquier otra práctica. Así que yo lo recomiendo desde aquí, Catherine. Espero que con estos pequeños consejos te vaya un poco mejor y que tengas alguna experiencia más positiva. Espero que tengas más paciencia y que encuentres alguna persona con la que intercambiar tu español y poder mejorarlo mucho más. Así que mucha suerte y ya vamos con la última pregunta del día de hoy. Por último, Marc desde Australia pregunta: hola Diego, gracias por todos tus podcasts, me ayudan mucho con mi débil español. Gracias, Marc. ¿Existe alguna diferencia entre el español de España y América del Sur? Gracias. Bueno, sí, claro, existe muchísima diferencia. En esencia, podríamos decir que el castellano, el español, es igual en todos los lugares del mundo, en todos los países donde se habla español. Pero en realidad no es así. O sea, los españoles nativos, por ejemplo, podemos viajar a países de Latinoamérica, por ejemplo Colombia, por ejemplo Chile, por ejemplo México, y cada país, incluso cada región, utiliza una serie de expresiones, de frases que nos van a... O sea, que no entendemos realmente. Si es verdad que por contexto, muchas expresiones que pueden utilizar en otros países, nosotros los nativos las podemos entender, ¿vale? Por el contexto. Pero es verdad que, vamos, como una persona, por ejemplo, de México, que se ponga a hablar con expresiones típicas de México, es bastante probable que una persona de España no entienda ni papa, no entienda nada de nada. Así que, bueno, pues sí hay diferencia, y yo siempre recomiendo a los estudiantes que si su objetivo para aprender el español, por ejemplo, es venir a estudiar a España, siempre recomiendo que intenten buscar profesores que sean españolas, nativas españolas, para poder aprender un poco cómo se utiliza el idioma dentro del país. En cambio, si tu perspectiva es estudiar en países de Latinoamérica, pues recomiendo que tengas un profesor de ese país, porque te va a ayudar mucho más con las expresiones y también con la cultura, por supuesto, porque yo puedo conocer la cultura de países de América del Sur, pero bueno, pues será mucho mejor si esos consejos vienen de parte de una persona nativa, que bueno, esto es lo que siempre recomiendo. Así que, Marc, respondiendo a tu pregunta, si tienes pensado o necesitas el español de España, yo te recomendaría que intentes buscar profesor de España, o también que intentes buscar contenidos que estén enfocados al país o propiamente de España, para que así puedas aprender un poquito las expresiones y cómo utilizamos nosotros el español. Así que sí hay diferencia. Y bueno, pues con esta pregunta de Mar terminamos este episodio de lunes. Espero que os haya servido, que os haya sido de ayuda, y nos vemos mañana martes, un episodio que vamos a dedicar a hablar de temas relacionadas aquí en España. En este caso vamos a hablar de los documentos personales que utilizamos los españoles, el documento nacional de identidad y los trámites administrativos que tenemos aquí en España. Así que, bueno, un episodio muy interesante para conocer un poquito más sobre las costumbres y la cultura española. Espero que os guste, estoy seguro que os va a gustar, y muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast y sobre todo por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express. Espero que tengáis muy buen día, nos vemos mañana. Hasta mañana, adiós, chao.